por la CONECET, por la Fiscalía. ¿Quién va a interrogar a la doctora Comunal? Buenas tardes. Gracias por venir a la competencia. Bueno, en primer lugar, queríamos que nos relataras, dentro de todo lo que podés recordar, cómo fueron las circunstancias en que se produjeron los secuestros de tu hermana Adriana, tu padre, y cambiar el decano. En primer lugar, quiero comunicarle al tribunal que yo soy víctima del terrorismo de Estado, estoy en el circuito represivo del oeste y que en el caso de nuestra familia se produce un primer allanamiento en diciembre del 76. No me encontraba en mi domicilio, fue secuestrada mi hermana y trasladada a la comisaría tercera de Castelar. Tiempo después me secuestran a mí y a partir de ese momento, a partir de ese momento, recién ahora se escucha todo, ¿no? Sí. A partir de ese momento estoy secuestrada en diferentes lugares del circuito represivo. Recuérdenos la fecha. Sí, el 16 de diciembre del 76 se produce el primer allanamiento en mi casa. El allanamiento es producido por la Fuerza Aérea. En esa ocasión tenía que ser secuestrada yo, porque después voy a detallar cómo se producen los allanamientos en la zona oeste. Correspondía a territorio, no me encontraba porque estaba en una reunión y se llevaron a mi hermana de 14 años porque yo no estaba en el domicilio. Posteriormente a mí me secuestran en Mendoza y bueno, llego a la comisaría tercera de Castelar y estaba mi hermana secuestrada en ese lugar. Tiempo después la liberan. Yo prosigo secuestrada, paso por la base aérea de Palomar, la comisaría tercera de Castelar y Mansión Seré. Lugares que ya fueron probados, acreditados, juicios en los cuales fui querellante y con cadena perpetua a la mayoría de los responsables, confirmada en casación. Yo soy liberada el 28 de diciembre del 77. Llego a mi domicilio y en mi domicilio no se encontraba mi hermana. Igualmente yo estaba al tanto por las fuerzas, la Fuerza Aérea de que estaba mi hermana secuestrada. Las fuerzas trabajaban en conjunto, hay una orden que le dije al fiscal que después la busque, que se llama Orden Provincia, en la cual la Fuerza Aérea tenía el total dominio de lo que era la zona oeste. O sea, era la responsable de todo lo que sucedía dentro del territorio, así que la zona liberada cuando fueron sucedidos los secuestros, no solo de mi hermana, de mi padre, de mi convivente, porque no es mi compañero, yo era convivente de Rubén Enrique Raúl Cabral Suculo, fueron producidas dentro de lo que es la zona oeste. Así que no creo que la Fuerza Aérea no conociera que esto estaba sucediendo, puesto que tenía el mando operacional y de exterminio de la zona. Me liberan el 28 de diciembre, casi estuve un año secuestrada en los diferentes centros clandestinos de detención y llego a mi domicilio y mi hermana no estaba. Lo primero que hago es preguntar por mi hermana porque en el momento que me estaban por liberar, bueno, era una de las cosas recurrentes que yo preguntaba a los responsables del centro clandestino, ¿no? ¿Cuál era el destino de mi hermana? Yo no sabía que estaba secuestrado mi papá, sí sabía que estaba secuestrado mi compañero, porque en una ocasión lo trajeron a la Mansión Seré y era muy común el estarse secuestrados entre las fuerzas. Yo pertenecía a la organización Montoneros, entonces ellos necesitaban cerrar las células y como él vivía en la zona oeste, ellos necesitaban hacer un interrogatorio. Luego lo volvieron a llevar al lugar donde lo tenían secuestrado.
Así que transcurrió un tiempo largo hasta que vuelve Adriana. A todo esto, 2 días después que soy liberada, viene mi papá. Papá pensaba que yo ya había sido asesinada por el cuadro de situaciones de las cosas que él había estado viviendo y viendo, ¿no? En mi casa se producen 13 allanamientos, entre ellos incorporado el día del secuestro de mi hermana en el primero, día del secuestro cuando la vuelven a secuestrar el 16 de septiembre del 77, y cuando lo vienen a buscar a Rubén Enrique Raúl Cabral varias veces. O sea, en el transcurso de ese periodo mío del secuestro hubo varios allanamientos en la casa. Yo terminé de estar secuestrada, bueno, me sacan a un basural y ahí luego, bueno, vuelvo a mi domicilio. Y les nombro esto porque, bueno, es un poco descriptivo para ustedes que no son de la zona oeste, saber cómo estaban ubicados los lugares, ¿no? Ese lugar era lo que hoy es el Camino del Buen Aire, Bancalari. Era muy común llevar a los secuestrados ahí, no era novedoso para nosotros, porque antes de que yo hubiera sido secuestrada habían secuestrado a otros y habían aparecido fraguados enfrentamientos y siempre sobre esa zona, ¿no? Al otro día de ser liberada, como ya evidentemente la Fuerza Aérea tenía previsto, vino la persona que se iba a hacer cargo de la libertad vigilada, y realmente uno, después de tanta tortura y tanto sufrimiento, pierde el miedo, ¿no? Así que directamente me habían dicho tanto tiempo en el centro clandestino de detención que era responsable de la destrucción de mi familia, que lo único que me interesaba, ya había visto a mi papá, era saber que era de mi hermana. Y me decían que ya iba a venir, que ya la iban a traer. Esto fue así hasta que liberan a mi hermana. Realmente el cuadro de situación que encontré fue terrible, ¿no? Que una madre joven, piensen que yo fui secuestrada a los 16, mi hermana a los 14, y encontré una mujer blanca en canas, tenía 20 cuando me tuvo, así que era una mujer joven, un hermano mudo, quedó mudo en el operativo donde secuestraron a mi hermana, y el otro favélico, realmente no se comía en mi casa. Mamá se pasaba buscándonos, ya eran 4 para buscar, porque los familiares de Rubén Enrique Raúl Cabral residían en Perú, así que dentro de las habeas corpus de mamá también pidió por él. Bueno, hasta que llega Adriana, realmente quiero hacer un paréntesis porque ver en las condiciones que llegó mi hermana, si bien yo no tenía un solo diente en la boca y tenía pleura, estaba pelada y tenía un montón de problemas por tanto tiempo de cautiverio y de tortura, verla a mi hermana en ese estado fue algo para mí terrible. Soy la mayor de mi familia. Mi hermana estaba transparente, mi hermana no comía. Llegó, nos abrazamos y bueno, en realidad mi hermana, balbuceando, lo único que quería era avisarle a la familia de los que habían estado secuestrados con ella. Les aclaro que los compañeros que estuvieron secuestrados con mi hermana eran compañeros míos de militancia, algunos de ellos con más tiempo, porque yo ya hacía 4 años que militaba en la organización Montonero, no solo en la web sino en territorio, así que habían compañeros, todos los compañeros que están dentro de lo que es la declaración de mi hermana fueron compañeros míos de militancia. Entonces, bueno, mamá nos pidió por favor que no habláramos de esto que nos había pasado delante de mis hermanos más chicos, porque ya habían sufrido demasiado. Esperamos a la noche,
Ese día llegó mi hermana y en realidad fuimos a avisarle a los familiares con mi mamá y yo llevándola prácticamente a Adriana, porque Adriana prácticamente no podía caminar. O sea, Adriana era un cadáver. Fue terrible. Empezamos por la casa de Forest Mary, seguimos por la casa de... bueno, ahí yo conocí a la Negrita y a Germán. Fuimos a la casa de Chelo, que nos quedaba cerca. De ahí fuimos a la casa de Juancito y Carlitos, los Fernández. Los nombres que les estoy diciendo son los nombres que tenían los compañeros de militancia. Ustedes los tienen por escrito. Y esperábamos las dos ansiosas la noche, ¿no? Para poder hablar. Poder hablar de los compañeros que estaban secuestrados conmigo, que también eran de la zona de lo que era el viejo partido de Morón, y de los que estaban secuestrados con ella. Fundamentalmente para saber quién había quedado vivo. Bueno, ahí Adri me dice en primer lugar lo de Rubén, que fue terrible para mí, porque yo tenía un proyecto de vida, yo pensaba casarme, yo pensaba tener hijos, pensaba tener una vida feliz, porque era feliz. Adri me dice a Rubén, lo picanearon tanto, cuando pude salir, lo pude ver por abajo de la rendija, tenía los testículos totalmente quemados, decía que él no creía que pudiera sobrevivir, que si sobrevivía no iba a tener un bebé con vos, porque no iba a poder. Y bueno, nosotros ya estábamos muy golpeadas, ¿no? Sinceramente, fue mucho. Me dijo que en la toma de lista, que era algo común en la unidad de San Justo, en un momento el nombre de él ya no lo tomaba. Sinceramente yo estoy esperando este día para empezar mi vuelo. He participado de 3 juicios de lesa humanidad, poniendo toda la voluntad del mundo, esperando muchos años, pero parte de mi vida está acá en este juicio. Mi papá, mi hermana, mi compañero. Me cuenta de los compañeros que estaban, y ese día, bueno, no hablamos más. Me cuenta después, otro día, pasando un poco de tiempo, porque Adriana no estaba en condiciones, mi mamá le daba con cucharita el agua, y ahora les voy a explicar por qué. En otro momento Adri me cuenta, fue terrible, quisiera estar muerta, igual que yo. Muchos años no encontramos sentido a estar vivas. Nos sacaron a todos, nos llevaron en diferentes autos, tabicados, esposados, nos arrodillaron y los mataron a todos. Los mataron a todos. Las balas pegaban ahí. A cuerpo muerto los subieron. Mi hermana no se acuerda porque por años se bloqueó. Tuvimos 2 actitudes de vida distintas. Ella bloquearse y yo recordar todo lo que pasó en mi centro clandestino de detención. Por eso pude reconocer la base de Palomar,
Por eso pude reconocer a los genocidas responsables, reconocerle hasta los mínimos detalles de su voz, de su gangueo. Porque no era justo. Adri se bloqueó. Adri se bloqueó mucho. Sabía los nombres de los compañeros porque ella me dijo los nombres el primer día. Sabía los nombres de los compañeros que estaban con ellos. Sabía de Pluma, de Polenta. Después me tocó reconstruir años posteriores, todo lo sufrido por la familia Rodríguez, que fue terrible. Fue terrible. Junto a Elda, su hermana, dos compañeras más y mi hermana, recorrimos todo hasta encontrar la casa y reconstruir la historia de lo que pasó en esa casa, que fue terrible. Es una causa que de una manera u otra nos une porque el mobiliario de esa casa, después de asesinar a los padres, fueron a parar a la base aérea de Palomar, al hangar donde yo estaba secuestrada. Y durante el desarrollo del juicio mío en el juzgado de San Martín, los conscriptos que declararon el traslado de los muebles y parte de masa encefálica de uno de los dos pegados en la heladera, cosa con la cual yo de una manera u otra conviví durante el periodo del juicio oral, de saber cómo había sido el destino de esa familia. Mi papá fue torturado mucho en el área de la parte de la rodilla. Bueno, en todos lados. El gallego cobró por buena gente y por no saber nada mucho. En realidad, mi papá no sabía de la militancia política mía y mucho menos de mi hermano. Él lo único que hacía era trabajar y encargarse de que nosotros no nos faltara para comer. Entonces, él no entendía cuando le preguntaban por su hija Susana o por su hija Liliana y esas cosas. Él decía que las hijas que tenía, había tenido otros hijos fuera del matrimonio y él recordaba que no tenía ninguna hija con ese nombre. A ese grado era el desconocimiento de mi papá de lo que estaba pasando en Villa de San Justo. Mi papá fue internado en la clínica Vélez Sarsfield. Estoy hablando en el periodo de la dictadura, con una infección muy grande en la pierna, al límite de casi quererle amputar media pierna, quedó media pierna inmóvil por el acumulamiento de líquido en los lugares donde fue torturado. Durante ese periodo lo cuidábamos mi hermana y yo. Bueno, mi hermana es chiquitita, pero tiene más capacidad que yo quizás en ese tipo de cosas. Ella se encargaba de cambiarlo y de todo. Pero yo siempre fui la predilecta de mi papá. Entonces, hablamos mucho. Jamás me echó en cara lo que había pasado, ni mucho menos. Yo me sentía culpable porque realmente los genocidas durante todo el periodo de secuestro me dijeron que yo era la culpable y por mucho tiempo sí pensé que yo era la culpable de lo que había pasado en mi casa. Pero él nunca me dijo nada. Lo único que sí me relató un episodio que para él fue traumático. Mi papá era cardíaco. En un momento dado sacan del lugar de tortura, no puedo decirlo porque yo no estuve en Villa de San Justo. Lo sacan a Germán, que estaba con mi papá porque eran los más grandes, digamos, de la zona nuestra, del grupo nuestro, eran los mayores. Los tenían a los dos juntos en la misma celda. Evidentemente se les había ido la mano en la tortura y en un momento dado
mi viejo empieza a gritar que estaba muerto. Grita mucho, que vengan que estaba muerto. Por supuesto en Brigada de San Justo escuchaban cuando querían. Evidentemente esto pasaron muchas horas hasta que en realidad vinieron a sacarlo. Para mi papá era muy traumático, realmente él decía que le trajeran las pastillas del corazón, que no daba más, que veía un muerto ahí. Para mí en lo sentimental era mucho porque lo conocía a Germán. Entonces, claro, mi papá hacía un relato desde una mirada distinta de su corazón, digamos, de que él tenía problemas cardíacos y que tenían un muerto ahí y que no lo sacaban. Bueno, esto poco a poco fuimos con mi hermana hablando de esto. Tuvimos una vigilada hasta julio del 78 nosotros, así que tampoco era que podíamos andar libremente. Yo era una indocumentada, a mí me habían quemado la partida de nacimiento en el registro civil, yo aparecía en los Digicom con un signo de pregunta, o sea, inexistente, no teníamos documentación alguna, me había fraguado la Fuerza Aérea un documento con una huella dactilar que no era la mía y con una firma que tampoco era la mía, y los que se encargaban de venir a casa, bueno, mi hermana no lo declara porque realmente yo creo que mi hermana, a partir del momento que la traen, no se dio por enterada que estaba viva. Esto es, lo digo desde mi conocimiento como sobreviviente del terrorismo de Estado. Yo vi salir compañeros en los vuelos de la muerte y subirlos al Hércules. Yo lo vi, lo declaré y pude juzgar por esto. Yo vi sentada en un inodoro como le inyectaban la pentotana en la espalda, en Mansión Seré. O sea, lo vi y puedo dar testimonio de esto, porque ya lo he dado. Entonces, yo creo que mi hermana cuando volvió del lugar donde fusilaron al resto de los compañeros, se consideró muerta. Se consideró muerta. Y tardó mucho tiempo en recuperarse, porque en realidad nosotros seguimos con la libertad vigilada, seguimos transitando cuando empezamos a trabajar con los responsables del terrorismo de Estado, sueltos, circulando por la zona, viajando con ellos. Los compañeros nuestros fueron asesinados, puedo dar fe de esto, no están acá. Quedamos solas. Yo sigo militando hasta el día de hoy y no están. Mi compañero fue asesinado en la Brigada de San Justo, por eso no apareció más en la lista. Mi papá terminó a la larga falleciendo por las huellas que dejó el terrorismo de Estado en todo su cuerpo. Y nuestra vida estuvo asignada por todo esto. Entonces, en realidad, bueno, si quieren preguntarme. Doctora, ¿alguna pregunta? Sí, Zoraida, comentaste que tu hermana habló de fusilaron a todos los compañeros. ¿Te dijo quiénes, te dio el nombre de sus compañeros? ¿Te dijo quiénes eran? Sí, sí. ¿La podés recordar? Sí, el indio, disculpen que no, yo estoy en 3 juicios, declaré 3 veces y ahora declaro en febrero. A veces los nombres no se me van a cruzar, pero de este juicio son los compañeros con el nombre de militancia. El indio, Polenta, Chelo, los 2 Fernández, la negrita, Germán,
no sé si me estoy... Bueno, mi compañero y... que ya no sé si me falta. Disculpame, ¿Germán estaba también dentro de ese grupo de gente que ya te había comentado que lo fusilaron? No, Germán estaba... yo ya sabía que lo habían asesinado con mi papá, que lo habían asesinado en la tortura, Claro. que él estaba en la celda con mi papá. Mi papá gritó que estaba muerto y mi papá sabía que se llamaba Germán. Está bien, perfecto, lo habías explicado así. por eso, Sí, pero sí, parece sí, que no, te preguntaba no, no, por no, el grupo de... no, menos Rubén y menos Germán, el resto salió. Abrieron la celda intempestivamente a Sonia, creo que era Sonia la negrita, y a mi hermana la sacan juntas y empiezan a abrir todas las celdas a los gritos, no de los secuestrados, sino a los gritos de los responsables, y en causa de minutos sacan a todo el mundo y lo llevan al basural, los hacen arrodillar ahí y lo fusilan. El tiro de mi hermana por ahí no detalló porque, qué sé yo, el tiro del que estaba al lado de ella vino de arriba, o sea, directamente en la cabeza. De esa manera fueron asesinados. Y después el ruido de cuerpo muerto, o sea, yo he presenciado sacar a muchos compañeros después de la tortura y es el cuerpo muerto sacado de una comisaría, o yo he estado en comisaría también, o de un lugar donde los asesinan, no es lo mismo, el peso del cuerpo no es el mismo. Subirlo a un vehículo, un peso muerto, a un cuerpo que baja. Soraya, hablaste también de Bacalari, de la avenida Buen Viaje, ¿no? Sí. ¿Qué, Sí. ¿Qué es lo que sabes de ese lugar? O sea, dijiste, sabías que lo llevaban ahí. ¿Cómo condiciones lo llevaban a ese lugar a los detenidos? Por el juicio mío. Porque, a ver, la organización Montonero se dividía en diferentes áreas. Era territorio, JTP, JUP y el ejército. Se producen secuestros anteriores al nuestro. El territorio de Morón nosotros lo dividíamos en dos, que es lo que hoy es el Camino del Buen Aire. No existía nada de eso. Era la Gaona Vieja y tampoco tenía asfalto. Esa era la división política que nosotros hacíamos. Por eso la mitad de la UES fue secuestrado el 16 de diciembre del 76, que son de este lado vendría a ser. Y la otra parte, que es donde fue secuestrada mi hermana y el resto de los compañeros, que vivían todos de lo que era la Gaona para acá, fueron secuestrados en el diciembre del 77. Se fraguaron muchos enfrentamientos, entre comillas ningún enfrentamiento, porque eran cuerpos que ya habían asesinado, que los ponían adentro de un auto. Siempre todo aparecía de cerca de la zona de lo que, para diagramarlo, por ahí ustedes no son de la zona, es donde estaba el padre Graci. De ahí a 5 cuadras, el Camino del Buen Aire, y ahí era todo basura, era relleno. Nosotros fuimos con la antropología forense porque me negué por mucho tiempo a no encontrar compañeros del otro juicio. Y a mí me tiraron ahí, a mi hermana después la liberaron ahí, o sea, no me cabe duda que era un lugar donde ellos frecuentaban. También por la similitud de los lugares en el territorio donde estaban. Era un triángulo donde estaba
el grupo Batallón 601 y la Fuerza Aérea, y nosotros estábamos dentro del grupo de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que funcionaba ahí en Morón, digamos, la regional de inteligencia. Entonces nosotros sabíamos cómo de una manera u otra prácticamente todos íbamos a parar al mismo lugar, no eran, hubo estadios de vuelos que fueron al principio. Mi hermana ya había sido liberada. Piensen que yo fui secuestrada en enero del 77 y esos periodos fueron de vuelos. Y después hubo otros que directamente, prácticamente eran asesinatos. Hemos encontrado cuerpos en el cementerio de Santa Mónica. Bueno, no quiero extenderme. Si hay preguntas. ¿Me recordás la dirección de la casa donde se encontraba Solavida? ¿Adriana? ¿Hay que recordar a Adriana? Sí, Segundo Sombra 1411, lugar que mi madre se niega a dejar. Lugar que nosotros nos negamos en seguir circulando. Fue el lugar donde se reunieron todos estos compañeros que hoy no están, y para nosotros es nuestro santuario, ¿no? Nuestro homenaje. Y mamá dice, por acá estuvieron, yo quiero reconocer el compromiso de estos compañeros. Adriana secuestrada y yo secuestrada, estamos hablando del primer secuestro de Adriana. Y Juancito venía con la bicicleta, Fernández, el mayor de los Fernández, no sé, yo le digo Juancito. Pasaba por la vereda mamá a ver si le faltaba algo, sabiendo que la casa había caído y que la casa no se podía pisar, al igual que Rubén Cabral, que él pertenecía al oficial Montonero y sabía perfectamente que la casa no la podía pisar bajo ningún punto de vista. Sin embargo, sabían que habían dos criaturas y venían. Los compañeros estaban siempre cerca de mi familia y en realidad rescato la solidaridad de ellos, secuestrados, antes de ser secuestrados y durante todos los años que militamos juntos y fuimos muy felices. La Fiscalía. Buenas tardes. Te quería preguntar, para precisar algunas cosas del relato. Recién dijiste, cuando contaste el episodio de Raúl Cabral, que te contó tu hermana, yo te quería preguntar, ¿ella te lo cuenta inmediatamente de haber salido ella, de haber sido liberada? Sí. Sí, porque yo sabía que Rubén estaba secuestrado con mi hermana. Eso Lo sabía porque los grupos de tarea que estaban operando en Mansión Seré me lo dijeron. Lo sabía. Entonces, sinceramente, ¿cómo no voy a querer saber dónde estaba la persona que amaba? Está bien, me preocupaban todos los compañeros, pero yo quería saber. Entonces, balbuceando como pudo, me lo tuvo que decir. Cuando no relataste lo que ella te dijo que pasaban regularmente una lista y que habían dejado de mencionarlo. Sí. Y después dijiste, cuando comentaste sobre el episodio de este fusilamiento que se produjo, cuando aclaraste que él no estaba en ese grupo, dijiste, él fue asesinado también. Como Germán. Sinceramente, mi hermana me dijo que el olor nauseabundo que salía del buzón donde estaba Rubén era terrible. O sea, estaba podrido. Jamás Rubén era un hombre muy pudoroso. Jamás le hubiera mostrado a mi hermana sus miembros si no hubiera sido que estaba totalmente podrido. La tortura con él, por el grado que tenía, fue terrible.
no me sorprende que hubiera quedado en la picana, no me sorprende que lo hubieran asesinado ahí, no, para nada, la verdad que para nada. En el estado que él estaba, ya en el estado que estaba cuando lo vio mi hermana, y cuando después no lo pasaron más en la lista. A Mansión Seré lo llevaron solamente para terminar el círculo. En Mansión Seré tenían una pizarra que era por organización política, por célula, y tenían que cerrar el círculo nada más para que ya tuviéramos todo completo, ya estábamos todos secuestrados. De nuestra zona oeste no quedaba ninguno en libertad. Estaban marcados los asesinados y en la lista estaban marcados los asesinados, así que nosotros cuando estábamos en la sala de tortura era el lugar donde estaba la pizarra, esa terrible pizarra donde estaban los nombres, así que no tengo duda alguna. Y el episodio este del fusilamiento que se produjo, Adriana te comentó también apenas salió en libertad. No, el mismo día no, porque era demasiado. Pero son más o menos si fueron esos días. Sí. Y con ella fueron reconstruyendo los nombres. No, lo que pasa, los nombres me los dijo de movida, porque ella tenía que avisarle a la familia. Yo me refiero a los nombres de las personas que formaron parte de ese grupo que fue sacado para ser fusilado. Siempre yo hablo del mismo grupo. Bien. Siempre hablo del mismo grupo. En realidad me ha pasado en otro juicio que he estado con gente de la Caja de Ahorro, he estado con la gente del Hospital Posada, he estado con otra gente, pero yo siempre voy a hablar de mi pertenencia política y de los compañeros que puedo reconocer como tal. Perfecto. Habían compañeros que estaban en zona que, bueno, estaban en la clandestinidad y vivían como el Indio, como otros compañeros, que, bueno, cumplían doble función. Chelo era el responsable del colegio de Nuestra Señora de Lourdes, pero a su vez también estaba en territorial como Polenta, como el Indio, como yo. Teníamos otro tipo de tareas dentro de la organización. Ya habíamos ascendido en nuestras responsabilidades, ¿no? Bien. Para que no haya lugar a confusiones, te quiero ir nombrando a las personas que nombraste que formaron parte de ese grupo. Que me digas sí o no. Las personas que salieron para ser asesinadas en ese episodio. Nombraste al Indio, a Polenta, a Chelo, a los hermanos Fernández, a la Negrita, y antes habías nombrado a Pluma junto con Polenta como parte de ese grupo también. ¿Sí? ¿Sí? Éramos del mismo grupo. No, pero del grupo que fue sacado para ser Sí, éramos del mismo grupo, ¿Son sí. esas personas que yo mencioné? Yo, en realidad, de Pluma, de Pluma me quedan dudas, porque me quedan dudas si salió en el mismo grupo, pero yo no puedo decirlo, porque en realidad Pluma ¿Te era... acordás que Adrián te comentó? Sí, porque lo que... El resto sí formó El resto sí, no, me refiero a Pluma en especial porque Pluma tenía una resistencia y un compromiso muy fuerte con la organización. Y tenía un temperamento muy fuerte también. O sea, fue torturado demasiado, al igual que Rubén, al igual que Germán, terrible, digamos. Siempre hubo niveles de tortura por el compromiso que tenía con la organización. Y hubo personas que fueron mucho más torturadas que otras. Entonces, sí, me lo nombró Adri. Lo que contaste respecto de tu papá, de lo que él te comentó de su paso por la Brigada de San Justo y del episodio donde menciona que Germán Formelin estaba... No, Formelli no, él me dijo Germán. Te dijo Germán. Sí. ¿Y eso te lo dijo tu papá? Sí. ¿Y también fue inmediatamente de haber sido liberado en ese No, me lo dijo cuando él estaba enfermo. O él me dijo que habían asesinado, pero no me dio muchos detalles. Aparte él pensaba que yo estaba asesinada también, o sea, que cuando me vio para él fue una sorpresa que estaba viva.
¿Y recordás más o menos el momento histórico o temporal en que te dijo esto? Oh, sí. Hace muchos años atrás, cuando él estuvo internado. Aparte, después me lo dijo porque, a ver, mi papá primero lo internan en el Vélez Sarsfield, estamos hablando de tiempo de la dictadura, con el tema de que tenía gangrena en la pierna. Y estuvo 6 meses ahí. Ya ahí teníamos mucho tiempo de hablar. Y después mi papá le agarra un cáncer terminal. Y realmente, pobre viejo, siempre decía que era cardíaco y el corazón no se paró nunca. Se destrozó en vida y el corazón no paró. Así que tuvimos muchas noches y días para hablar de todo esto. Él conocía a Rubén. No solamente Adriana me relata lo de Rubén, sino también me lo relata mi papá. Yo estaba comprometida formalmente, teníamos alianzas. En ese tiempo las cosas se hacían así. Sí, mi papá conocía perfectamente a la persona con la cual yo me iba a casar. Entonces, me cuentan lo que pasaba con Rubén, lo que había pasado con Rubén ahí en Brigada. Y me cuenta, lo de Germán fue traumático para él, porque era estar con un muerto. Y él decía, se me va a parar el corazón, porque a él también lo llevaba, porque creían que él sabía más de la organización. Como todos, de una manera u otra, se reunieron muchas veces en mi casa. Entonces, si encontraron a uno, podían encontrar a otro. Entonces, pensaban que se estaba haciendo el estúpido, que no era que no sabía nada. En realidad, papá. Mamá sí, mi papá no sabía nada. ¿Quedó claro, doctor, o no? Absolutamente claro. Zoraida, te quiero hacer una última pregunta. Si me querés contestar bien y si no, es algo personal. Así que quería que nos contaras cómo lo recordás a tu compañero, a Cabral. Bueno, en realidad el flaco viene de Montoneros, de zona norte. Cuando se rompe la columna zona norte por desobediencia a la organización, él fiel a la conducción, le da un nuevo destino, y ese destino fue la zona oeste. Él tenía 2 propiedades en la zona oeste, en realidad, en Villa Irupé, que habían dejado sus padres, porque él tuvo que quedarse acá a los 10 años porque sus padres vivían su padre era embajador en Perú y aparte tenía propiedad en una minera. A muy corta edad le explotó un caño con pólvora en la mano y bueno, tuvieron que trasladar a Argentina para ser operado acá. Estuvo muchos años internado, quedó bajo el cuidado de su madrina y se suma a la organización, forman pareja en zona norte con una compañera que tenía un hijo y bueno, después lo trasladan a la zona oeste y el compañero empezó en zona oeste como de cero. Militaba en la sociedad de fomento, hacía pastones. Todos nos dábamos cuenta que el flaco no tenía nada que ver con nosotros porque el flaco era técnico en IBM. En ese momento no habían técnicos en este país. Yo lo acompañaba y me quedaba en la Plaza del Mayo mientras él arreglaba el sistema de las computadoras de los bancos, de la caja y todo lo que había alrededor. Era un genio. Jugaba al ajedrez, estudió psicología. Tenía mucha paciencia. Era una persona tranquila, muy serena para los tiempos que se vivían. Yo era terrible. Nos llevábamos mucha edad
Y bueno, a él lo conozco, lo ponen de responsable en un operativo de panfleteada que yo hice. Y bueno, uno siempre se enamora de que está más allá. Y a partir de eso formamos una pareja increíble. Yo revoltosa y él paciente. Es una persona con mucho amor, mucho convencimiento, mucha dedicación. La verdad, para mí hasta el día de hoy es irreemplazable. Para no darle el gusto a ellos, tuve una hija. La violación sexual a mí me provoca no tener relaciones sexuales hasta el día de hoy. Mi hermana tuvo que hacer un tratamiento durante 5 años para poder tener un bebé. Mi hermana tenía embarazos psicológicos. Yo tuve a mi bebé y se lo prestaba para que ella quería que creyera que era de ella. Ella lo bañaba, la cambiaba, hasta que pudo tener un bebé. O sea, las secuelas del terrorismo de Estado en nuestra familia fueron terribles. Siempre va a estar conmigo. Yo sigo militando en la misma zona y voy a los mismos lugares. Siempre va a estar. No tenemos preguntas. Muchísimas gracias, Soledad. ¿Alguna pregunta, doctor Torres, doctora Vilches, doctora Garralda, perdón? Doctora. Sí, ¿qué tal, señora? Muy bien. Una pregunta. Sí. Respecto de Rubén Cabral, ¿podría precisar la fecha en la que fue secuestrado? Si la recuerda. En realidad, hay 2 versiones de su secuestro. La tía madrina de él dice que fue secuestrado de Aguaribay en octubre. Mis vecinos dicen que fue secuestrado de mi casa. Al lado de mi casa hay una casa quinta enorme. Siguen estando, es un lugar de fin de semana. Nosotros vivíamos permanentemente. La casa de al lado de las personas que tenían esa casa de fin de semana, le dinamitaron el piso porque dijeron que ahí había un armamento guardado. Pero lo conocían a Rubén. Una tarde había un partido, así que fue un domingo o un sábado. Había un partido de fútbol en esa casa, porque siempre venían ellos, jugaban fútbol ahí. Y cuando el flaco vio el operativo en mi casa, saltó la alambre. En ese tiempo había libustrina, no se usaban tantos pareones como ahora. La gente de la quinta no le gustaba estar encerrada. Saltó la libustrina y quiso mezclarse con los jugadores de fútbol. Él fumaba en pipa. Le prendió la pipa y bueno, no quiso que le pasara nada a la gente que estaba ahí, así que se lo llevaron. Fue en octubre, yo calculo que fue en octubre. Esto sinceramente no puedo precisar porque yo estaba secuestrada, así que la verdad que sinceramente en octubre es cuando lo traen a mansión. Pero no sé si estaba de antes o después. No puedo. Sí, quería preguntarle si el año. ¿Octubre? ¿De 77? Sí, sí. Gracias. Señor presidente. Sí, doctor. ¿Quiere contestar la pregunta? Por favor. Soledad, queremos preguntarte si te preguntamos si podés contestar y si no, no hay ningún inconveniente. Tu hermana te refirió, Adriana te refirió sobre si había un trato particular en la brigada de San Justo hacia las mujeres allí secuestradas. Bueno, entre secuestradas lo que pudimos comentarnos es que ahí la tortura era pareja,
pero no violaban. Parece una cosa simple, pero la violación sexual como delito de lesa humanidad para nosotros, los militantes políticos, es algo terrible. Es un quiebre dentro de nuestra psiquis, enemigo adentro, tanto que hablan de enemigo interno. Es algo que uno no lo puede tolerar. En la Brigada de San Justo fueron obligadas a la servidumbre, pero por lo menos no pasó lo que pasó con ella en la comisaría tercera de Castelar en su primer secuestro. La Fuerza Aérea acostumbraba como parte de la tortura a la violación. Acá, bueno, si hubo introducción fue a través de la picana, no violada. En Brigada de San Justo. En Brigada de San Justo, sí. Igualmente, digamos, el daño físico, la picana, una cosa grande así, con una punta así, introducida prácticamente hasta acá arriba, fue lo que le generó a mi hermana la obstrucción en una de las trompas y en uno de los óvulos, y aparte mi hermana era chiquita y no había desarrollado todavía, así que se lo destruyeron. Por eso después tuvo que hacer un tratamiento, muchos tratamientos para poder tener hijos. Muchísimas gracias. No, por favor. Señora, una preguntita. ¿Cabral qué edad tenía cuando...? 23. 23. Y era muy lindo, doctor. ¿Y su padre? Y mi papá siempre mentía. Mamá siempre decía la verdad, pero mi papá, no me acuerdo justo cuánto tenía, no. Y recuerdo... Mi mamá, espere, a ver, mi mamá, yo 16, mi mamá 36. Y mi papá tendría 40 años. ¿Y cuánto tiempo tuvo? ¿Mi papá en Brigada de San Justo? Sí, o en total. ¿Quién? Mi papá. Padre, sí, sí. Unos meses, sí. No puedo precisar, porque yo estaba secuestrada. O sea, cuando yo fui liberada, mi papá ya estaba en libertad. ¿Se quiere manifestar algo más? No, doctor. Si ustedes necesitan algo más. Si las partes no tienen objeción, la testigo se puede retirar. No, ninguna. Señora, su declaración ha terminado. Buenas tardes y muchas gracias. No,